Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes la tendencia natural de todos los gobiernos que tienen algo así como una proyección imperialista o hoy lo llamaríamos globalista? Y no es nada nuevo en la historia, porque siempre ha habido algún tipo de imperio gobierno que quería, hablando de imperio, imponerse sobre los demás países y tomarlos bajo su administración. Bueno, pues el Imperio Romano, por ejemplo, fue este tipo de imperio, este tipo de gobierno que quiso expandirse y conquistar todo lo que fuera conquistable, más allá de las provincias o territorios propiamente de Roma o italianos incluso. Así que se expandió tanto al oriente como al occidente, conquistó prácticamente toda Europa, por lo menos la parte central y sur de Europa, y siguió adelante hasta ver cumplidos sus deseos de tener todo el mundo civilizado, por lo menos el occidental, bajo su control. Así que también ese germen está hoy en lo que conocemos como los intereses globales que están funcionando a otros niveles, a niveles económicos, a niveles empresariales, a niveles también de control y de dominio de los países. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahí es donde tenemos una de las razones por las que nosotros como cristianos tenemos que considerar qué está pasando, qué está ocurriendo, de manera que veamos también qué esperar en un futuro, por lo menos cercano o a medio plazo. Así que lo que cabe esperar es que la expansión de lo que llamamos hoy el nuevo orden mundial, que es una especie de imperio, tratando de globalizarlo todo, pues también nos vaya a afectar a nosotros como cristianos, porque así como hizo el Imperio Romano, que impuso su ley, y esa ley era incuestionable, de manera que todos los ciudadanos se tenían que doblegar ante esas leyes nuevas o esas leyes que venían de Roma. Eso supuso un cambio para la Iglesia, eso supuso una amenaza también para ciertas libertades, por ejemplo, la libertad de adoración. Ya sabes que los romanos tenían al César como una especie de dios, por lo menos en algunas de las etapas donde fue más fuerte esa influencia de la divinización de los césares. Claro, entonces el ciudadano tenía que rendir culto al César. Se dice que tenían que ofrecerle incienso, tenía que ofrecerle cosas como se hacía con los dioses y declarar que el César era el Señor. De alguna manera eso también nos traslada proféticamente al final de los tiempos, de los que estamos ahora, donde hay algunos que se podrían perfectamente declarar césares del mundo. En este caso estaríamos hablando del anticristo. Por lo menos tal y como las profecías lo presentan ya en Daniel, pero también en el Nuevo Testamento, principalmente en Apocalipsis. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos en aquel tiempo? Estamos hablando de Roma. Bueno, pues tuvieron que, una de dos, o apostatar para declarar su adhesión, su adoración, su reconocimiento como divinidad al César, o bien declararse pues en rebelión a esa ley, es decir, no podían consentir que otra persona ocupara el lugar de Dios cuando ellos estaban adorando al único Dios verdadero. Claro, esto trajo un conflicto hasta el punto que vinieron tremendas persecuciones. Lo que cabe esperar ahora, no te quepa la menor duda, cuando esto avance, si este globalismo, estas intenciones de tener al mundo unificado bajo un solo control, con los países perdiendo su soberanía o adhiriéndose a este nuevo imperio, este imperio mundial, literalmente imperio mundial. Bueno, si están cediendo la soberanía, entonces harán lo que digan los nuevos césares. Ahora bien, ¿qué cabe esperar para nosotros como cristianos? Tenemos que considerar que también va a haber una persecución. No te quepa la menor duda, porque lo vemos ya en países totalitarios, donde el cristiano pues, no tiene libertades. No se puede predicar el Evangelio con la libertad que se supone que pudiéramos tener,
ya alcanzada en las democracias occidentales, por lo menos, por cierto, con mucha influencia de lo que son las religiones monoteístas, como el judaísmo o el cristianismo, y que han alcanzado unas cotas muy elevadas de libertad, de libertades. Pero eso tiende a acabarse cuando hay un imperio que procura quedarse con todo y ser el único que maneje la voluntad de los pueblos. Los cristianos estamos ahí en medio. Entonces, ¿qué cabe esperar? Bueno, pues sin duda cabe esperar que entremos en una especie de tribulación, en una especie de persecución generalizada contra las libertades supuestas y reclamadas por el cristianismo, por los cristianos, por aquellos que tenemos unas convicciones más firmes, más fuertes, que buscamos la libertad con el fin de poder predicar el Evangelio y no estar sometidos, como hacen algunos cristianos en ciertas zonas del mundo, que someten sus predicaciones a los gobernantes y entonces lo que digan, lo que prediquen, cómo evangelicen, siempre estará supervisado por el partido que gobierna, por los gobernantes que están en ese momento. Pero claro, los cristianos pretendemos, queremos y creemos que es don de Dios ejercer nuestras libertades para proclamar el Evangelio. Ahora, también tenemos que mentalizarnos que eso no sea posible. Eso significaría que tenemos que prepararnos para una persecución. Habrá tribulación, habrá además una gran tribulación, es decir, una persecución severa porque se tratará de quitar oposición, quitar libertad para que todo esté bajo un control perfecto y completo, sea como sea que se le llame, pero al final no es otra cosa que control. Siempre le pondrán una excusa, por supuesto, la excusa de que, bueno, es que es por la seguridad de todos, es porque seamos más cooperantes con los gobiernos o, en fin, le pueden poner el nombre que quieran, pero el resultado final es que tú pierdes tu libertad o perdemos nuestra libertad como cristianos para difundir el Evangelio, para vivir una vida de acuerdo con nuestros principios, de acuerdo con nuestra moral, con nuestros valores, y entonces eso sin duda será una persecución y lo podemos llamar perfectamente una tribulación o una gran tribulación. Fíjate cuando en el imperio de Nabucodonosor, ahí encontramos a los perseguidos, en este caso al pueblo de Israel, que fue llevado cautivo, fueron llevados prisioneros o esclavos, como queramos llamarles, como siervos de ese nuevo imperio. Y Daniel fue uno de ellos, y también sus tres amigos, famosos por el libro de Daniel, como lo vemos en el capítulo 3, por ejemplo. Bueno, pues les llegó a los tres amigos la hora de la persecución, la hora de su tribulación. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos, porque el emperador pues había hecho una imagen que simbolizaba su dominio, su imperio, su reino, su potestad, lo que queramos llamar, y esto lo que hizo fue exigir adoración como una especie de sumisión al César del momento, que era el emperador Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasó? Que era obligatorio ofrendar adoración a aquella estatua que él había erigido, aquel ídolo, aquella especie de semidios de oro que él había construido como símbolo de él mismo, símbolo de su imperio, símbolo en fin, de su gloria, por decirlo de alguna manera. Así que ahí estaban los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como dice la Escritura, que mientras los demás se inclinaban, se arrodillaban, ellos estaban dispuestos a mantenerse de pie y pasar esa persecución, pasar esa tribulación. Y de hecho la pasaron, porque inmediatamente el emperador, pues habiendo sido denunciados y viendo que ellos no se volvían atrás, no cumplían los requisitos, no estaban dispuestos a ceder su soberanía y su libertad, inclinándose ante aquel Dios, pues les mandó al horno de fuego. Bueno, ese horno de fuego también lo pudiéramos tomar simbólicamente como una referencia a la tribulación. El horno de fuego no es otra cosa que símbolo, no es que no pasara, realmente pasó, pero
para nosotros también queda en la Escritura como un símbolo de persecución, un símbolo de tener que sufrir a causa de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestros principios morales, etc. Como cristianos también tenemos que tener esa disposición, tenemos que estar listos para sufrir persecución y tener que afrontar ese horno de fuego. Así que hay que estar listos. Ellos lo estaban. El emperador les dijo que ellos se tenían que doblegar y ellos dijeron, mira, de eso, esto es indiscutible, es innegociable, no lo vamos a hacer, así que pase lo que pase, aquí estamos, afrontando las consecuencias. Y el rey les dijo, pues eso significa que vais a ser arrojados al horno de fuego. Y ellos dijeron, de acuerdo, pues venga al horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos y si no lo hace, da igual, porque nosotros estamos comprometidos con nuestros valores, principios, nuestra fe en Dios y las vamos a mantener hasta la muerte. Y tuvieron que pasarlo y fueron arrojados al horno de fuego. Por supuesto, Dios les libró. También Dios en su palabra y en Apocalipsis mismo dice, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia que les va a guardar de la prueba que ha de venir. Es decir, no tenemos que achicarnos, no tenemos que acobardarnos por las amenazas de persecución, de tribulación y todo eso. Nada de eso. Lo que tenemos que hacer es ser valientes como aquellos 3 compañeros de Daniel y seguir adelante. Si tenemos que morir, pues moriremos. Si tenemos que sufrir, sufriremos. No importa, no sería la primera vez. Hay muchos cristianos que están ahora sufriendo persecución y no tenemos que tenerle gran miedo a eso, ni mucho menos. Entonces, esa fue la tribulación de aquellos 3 amigos de Daniel. Uno se puede preguntar, bueno, y es una buena pregunta, ¿dónde estaba Daniel en ese tiempo? Bueno, pues es posible que Daniel, siendo parte de la cúpula administrativa del Estado, pues estuviera exento de tener que doblegarse, por ejemplo, porque ya sabemos que hay puestos en la administración que se mantienen cuando los demás tienen que pasar por ciertos requisitos, ellos no los tienen que pasar y quizá Daniel era uno de ellos al tener un puesto de alto en la administración del imperio. Pero tarde o temprano le llegaría también la tribulación y eso es lo que vemos unos capítulos más adelante cuando también Daniel se va a ver en esa situación, es decir, porque sacan en el siguiente imperio, van a sacar una nueva ley, siempre van a sacar leyes para entrampar a los cristianos, a los hombres libres. Eso es una tónica en la historia, no hay que ser muy astutos ni muy investigadores para verlo, siempre ha sido así. Y lo seguirá siendo, y más ahora que hay muchos intereses envueltos. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Bueno, pues no querían, querían entramparlo y entonces no querían que la gente orara a sus dioses, solamente se quedaran quietos y no invocaran a nadie más porque ya tenían al emperador. En este caso era Darío, no era Nabucodonosor, ya era otro gobierno el que estaba allí. Y también era un administrador importante en el imperio de Darío, en el imperio medo-persa. Así que Daniel también tuvo su hora de afrontar la tribulación. Y él siguió orando, él no se asustó, él no dijo, ay, pues entonces voy a cerrar las ventanas, que no me vean, voy a esconderme. No, él siguió ejerciendo su libertad. Y esa es la mejor actitud que podemos tener. Ejercer nuestra libertad para ser lo que somos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos personas libres y ejercemos nuestra libertad, con el derecho, con la bendición de parte de Dios, que nos ha enviado a este mundo para representarle a Él, para hablar la verdad, para decir las cosas como son y como deberían de ser, porque estamos aquí precisamente para enseñar a la humanidad que hay un reino celestial, que Dios está al control y que un día le vamos a tener que dar cuentas a Él. Así que, ¿qué le pasó a Daniel? Fue, sin duda, apresado, fue acusado y fue enviado al foso de los leones. Así que ese foso de los leones, de la misma manera que el horno de fuego, también representa la persecución, también representa el precio que se tiene que pagar, o a la tribulación, como queramos llamarle. Daniel la pasó. No se arrugó
no pensó que no merecía la pena, todo lo contrario. Él dijo, bueno, yo confío en Dios, soy un siervo de Él, así que estoy dispuesto a pasar lo que sea necesario y no arrugarme ante estas amenazas. Y las pasó bien, y Dios le libró, porque, repito, como la iglesia de Filadelfia, Dios es el que determina quién va a sufrir el martirio, si va a sobrevivir, si no va a sobrevivir, porque Dios está al control. Y si Dios permite estas cosas como la tribulación, lo hace para nuestro bien, lo hace para nuestra gloria, aparte de ser un testimonio tremendo, dar ese testimonio. Si tiene que ser el último testimonio, pues darlo. Y si no, pues lo que Dios determine, pero nosotros, nuestro deber es mantenernos fieles hasta el fin, perseverar hasta el fin, como Jesús dijo en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En otras palabras, Dios espera que nosotros, los creyentes, Jesús espera de sus discípulos que tengamos esa determinación, que seamos capaces de afrontar la tribulación, afrontar la persecución y ser fieles hasta el fin. Así que prepárate, preparémonos. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar dispuestos con nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser tiene que estar preparado para que en los días venideros, conforme avancen las pretensiones de un imperio mundial, pues sepamos que tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a una pérdida de libertades, a una pérdida de posibilidades impuestas, una pérdida impuesta me refiero, que va a significar para nosotros tribulación, angustia, persecución, como le queramos llamar. Y debemos de estar listos para afrontarlo. ¿Lo estás tú? ¿Lo estás considerando? Porque es más fácil mirar para otro lado, es más fácil decir, no, 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 eso será para otros. A nosotros no nos va a pasar nada. Lo siento, pero no es así. Los tres amigos de Daniel y el propio Daniel lo pasaron. Y los cristianos a lo largo del Imperio Romano y de otras épocas lo han pasado y lo siguen pasando hoy. Pregúntales a los que están en Corea del Norte, en China, etcétera, y en otros países de Asia y también de Occidente. Entonces, ¿estás tú listo? ¿Estamos preparados para afrontar esa posibilidad? Es posible que falte poco, no lo sabemos, pero sea como sea, aprendamos a estar firmes, mentalicémonos y estemos preparados para ser testigos vivos de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en la verdad, de nuestra fe en Dios, hasta el final. Que el Señor os bendiga.